iTalk, vuestra nueva emisión en Euronews, un espacio en el que podéis interrogar a los principales líderes políticos europeos. Soy Alex Taylor, estoy aquí para asegurarme de que obtendréis respuestas. Nuestro invitado de hoy es Martin Schulz, líder de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Mr. Schulz, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Está listo? Sea breve. Nuestra primera pregunta tiene que ver con España. Me llamo Joel, vivo en Lyon, nací aquí. Me solidarizo con toda esa gente que ahora en Francia y en apoyo a los españoles se manifiesta para exigir una democracia más justa. Lo que quiero saber es cómo pueden ustedes ayudar al primer ministro Zapatero a salir de la crisis que viven los españoles. El gobierno socialista español tiene problemas en estos momentos. Entiendo perfectamente por qué plantea esta pregunta. Los dirigentes de izquierdas en Europa, Zapatero, Papandreou, aplican programas sociales empujados por los partidos de derechas. Esto se debe a la presión que ejerce el Consejo Europeo, dominado por los gobiernos liberales y conservadores. Poco importa para cualquier partido de orientación socialdemócrata y para mí como jefe de filas de los socialistas europeos, plegarse a estas exigencias es inadmisible, sin obligar a los verdaderos responsables de la crisis, los bancos, las compañías de seguros, a que paguen por ello. Por ejemplo, a través de un impuesto sobre las transacciones financieras. ¿Cree que deberían haber tomado otro tipo de decisiones? Creo que deberíamos haber adoptado otro tipo de decisiones en Europa, políticas con las que se debería haber intervenido mucho antes para regular los mercados y controlar los fondos de inversión. Deberían ser menos opacos y deberíamos obligarles a justificar el origen del dinero que mueven. Si a nivel nacional no conseguimos financiarnos, entonces tendremos que hacerlo a través de una tasa sobre las transacciones financieras. Y en eso coinciden todos los gobiernos de izquierdas. Nos llega otra pregunta sobre la política económica europea. Yavuz Selim, ¿cuál es su estrategia para evitar la caída de la economía europea? Una pregunta importante. ¿Cuál es su respuesta? En efecto, es una pregunta importante hasta el punto de que responderé con una sola frase. Europa, con la excepción de Alemania, necesita un mayor crecimiento. Necesitamos generar crecimiento no solo en la eurozona, sino en toda Europa. Los alemanes también consideran que están en crisis. Pero no es cierto. No creo que Alemania sostenga tal cosa, puesto que tiene una tasa de crecimiento muy alta. Posee el Producto Interior Bruto más importante de la UE. 1 de cada 3 euros proviene de sus exportaciones y el 70% de las mismas se quedan en suelo europeo. Esto quiere decir que Alemania necesita el mercado europeo para que el suyo sea floreciente. De lo contrario, no podría mantener su tasa de crecimiento. En mi opinión, los eurobonos son muy importantes en este caso. Sirven para invertir en países que necesitan ciertas infraestructuras. Apoyo firmemente la tasa sobre las transacciones financieras y la igualdad de los salarios. Creo que la mejor manera de fortalecer la economía europea es facilitar créditos a la gente para que pueda financiar la educación de sus hijos, la compra de sus casas, sus actividades de ocio. El turismo es un sector muy importante. El dinero no debe permanecer concentrado en las manos de unos pocos, sino que debe ser distribuido a un mayor número de personas. Weniger Geld in den Händen einiger weniger und dafür mehr Geld in den Händen der breiten Masse. Es una solución fácil. Ahora otra pregunta que nos llega desde Francia. Me llamo Alexis, vengo de Valence, pero me encuentro en Lyon por motivos laborales. El trabajo es cada vez más precario. Solo encuentro empleos esporádicos. Me gustaría saber qué ha sido de la llamada Europa social. ¿Es realmente social? Gente de toda Europa no cesa de repetir lo mismo durante estos días. Pocas oportunidades para los jóvenes.
Y tienen razón. Creo que el precario mercado laboral está desestabilizando Europa. Por otro lado, la Unión Europea no puede solucionar este problema, puesto que las políticas de empleo son competencia de los Estados miembros. Nicolas Sarkozy, en Francia, por ejemplo, no comparte nuestra idea sobre el salario mínimo profesional garantizado por el Estado. Por eso recomiendo al joven francés que me ha planteado esa pregunta que vote por un presidente de izquierdas o por un gobierno de izquierdas en las elecciones de la próxima primavera. En los últimos meses ha habido mucha polémica respecto a las fronteras de la Unión Europea. Anaïs formula la próxima pregunta. Me llamo Anaïs. Me gustaría abordar el tema de la inmigración y del espacio Schengen. ¿Cree usted que es necesario replantearse el espacio Schengen? ¿No podrían, por ejemplo, acordar a cada país una cuota de inmigrantes? Europa sin fronteras. ¿Schengen está en peligro? Está en peligro porque los políticos populistas abusan de este tema. Es lo que Sarkozy y Berlusconi han hecho de manera imprudente. Aunque hay razones para pensar que... Siempre y cuando pienses como la extrema derecha. Berlusconi tiene presuntamente problemas con los refugiados. Dice que proceden de países francófonos como Marruecos, Túnez y Argelia. Así que otorgándoles un visado pueden ir a Francia y así se deshace del problema. Sarkozy, por su lado, dice que no tiene por qué acogerlos y ambos dicen que hay que reforzar las fronteras. Se trata de un ataque frontal a una libertad fundamental del pueblo europeo. Dinamarca, que no tiene problemas de refugiados, quiere también cerrar su frontera, simplemente por motivos electoralistas, por la presión de la extrema derecha. Alemania no ha reaccionado. Me gustaría que la CDU reaccionara, que diga simplemente limitar la libertad de movimiento no resuelve el problema de la inmigración. Yo he vivido en una zona fronteriza, en Aquisgrán, en la frontera con Bélgica y Holanda. ¿Alguien podría explicarme cómo resolvería el problema de los refugiados en Lampedusa el hecho de que yo tenga que presentar mi pasaporte cuando tenga que viajar de Aquisgrán a Maastricht? No tiene sentido. La siguiente pregunta, Alexandre. Alexandre, me gustaría saber cuándo la Unión Europea va a cesar de dar cancha a las políticas liberales y va a apostar por los derechos sociales de los europeos. Es la pregunta con la que usted deseaba cerrar esta emisión, señor Schulz. La Unión Europea debe defender los derechos fundamentales por los que los pueblos han luchado a través de sus parlamentos nacionales, en vez de debilitarlos. El mercado interior europeo debe ser social, si no la gente lo rechazará. Los gobiernos están implicados en las decisiones europeas. A veces me dan ganas de arrancarme los pocos pelos que me quedan, porque esos mismos estados de bienestar, cuando vienen a Bruselas, quieren aplicar políticas liberales cuando se trata del mercado interior europeo. Nosotros, socialistas y demócratas europeos, apoyamos a la sociedad desde su base. Las políticas europeas, desde un punto de vista social, no deben poner en peligro los derechos sociales que cada pueblo ha conseguido. Esa es nuestra idea fundamental. Muchas gracias, señor Schulz. Esto ha sido todo. Podéis enviarnos vuestras preguntas a nuestra página web con la ayuda de una webcam. Desde el Parlamento Europeo, en Bruselas, hasta pronto.